Hola, es momento de platicar a nivel de planta, una charla abierta con los protagonistas de las empresas para entender mejor el ambiente organizacional y el valor del factor humano en favor de la productividad. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de este programa en donde platicamos de la industria y su gente. Ya es jueves y estamos transmitiendo desde el 104.1 FM Radio Universidad, desde Saltillo para toda la región sureste del estado de Coahuila y a través de internet en www.uadc.mx/radio. Como cada semana estaremos con ustedes, mis compañeros Luis Sánchez, Rodrigo Castro en los controles y un servidor Gustavo Cortés para compartir otro tema que tiene que ver con la dinámica industrial y platicar a nivel de planta. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Gustavo? Buenas tardes. Pues de nueva cuenta aquí arrancando el programa con toda la audiencia dispuesta a escuchar un tema más en relación a la industria y su gente. Gus, pues contentos de estar aquí compartiendo este tema que vamos a tocar el día de hoy y que tiene que ver, ya lo mencionamos, con la industria y lo que acontece dentro de esta. El tema es gestión de los recursos, administración y productividad. Gus, como sabemos, pues las empresas o negocios, los negocios, pues uno de sus objetivos principales, pues es la rentabilidad. Así es. A mucha gente esto a veces le conflictúa, ¿no? Porque se siente ahí que hay cierto conflicto en el tema de valores. Oye, no, pues es que lo más importante es la gente, lo más importante es el recurso humano. Ciertamente lo es y abogamos siempre porque se respete esta valía. Entonces, el punto no es que el recurso humano se desplaza, sino más bien que el recurso humano finalmente es parte de un recurso que en conjunto con otros más, pues logra el objetivo de la empresa, del negocio, ¿no? Que es la rentabilidad. Ahora, esta parte de rentabilidad, Gus, pues finalmente se tiene que administrar. Y parte de lo que vamos a hablar precisamente el día de hoy es en relación a esto. Cómo gestionar los recursos, cómo administrarlos, orientándolos a la productividad. Así es. Sí, definitivamente es un tema bastante importante, sobre todo en esta época del año en donde las organizaciones pues ya empiezan a visualizar el siguiente año. Es correcto. Y a través de una planeación estratégica y bien realizada, pues bueno, se puede disponer de los recursos necesarios, como decías. Pues hay varios elementos que entran en el juego para que sea un año productivo y dentro de lo planeado. Aunque también, ya lo vamos a ir desmenuzando, el tema de los imprevistos, de lo no planeado, ¿Sí? Es un tema que también se debe contemplar, ¿no? Sí, definitivamente es parte de la administración. Sabemos que en las organizaciones, si algo es seguro, pues es el cambio, ¿no? Todo está en Exacto. constante movimiento. En las empresas hay un dinamismo increíble y hay una energía increíble que se manifiesta a través de la interacción humana y con ello, a través de la interacción humana y la interacción en el entorno, pues ya dijimos, le abonamos al objetivo de todo negocio, que es la rentabilidad. Así es. Entonces, ya para entrar en materia, Luis, debe haber un equilibrio, como bien lo decías ahorita, las empresas son negocios, pero las empresas también son personas, que esa es parte de nuestra premisa. Sí. Entonces, ¿cómo se alcanza el equilibrio? ¿Cómo es ahora sí la gestión de recursos de todo tipo para lograr una planeación eficiente? Ok, aquí el primer punto, y es una recomendación que yo hago normalmente a las empresas cuando nos toca por ahí asesorar en este tipo de proyectos, es hacer conciencia del enfoque en procesos. El enfoque en procesos, que además es un requerimiento ya establecido por la norma ISO 9001, versión 2015, donde nos habla de esta necesidad, de hecho lo establece como uno de los pilares de este sistema, del sistema de gestión, el tener el enfoque a procesos. Este enfoque nos habla de que en una organización existen procesos que interactúan y a través de esta interacción de estos procesos se generan resultados. Y todos estos resultados abonan al objetivo último, que como ya dijimos, el objetivo de todo negocio finalmente es la rentabilidad. Quiero hacer mucho énfasis en esto, Gus, porque realmente se convierte en un problema, ¿eh? Créanme que es muy común en las empresas ver esa falta de sensibilidad hacia este hecho. Sí, la empresa genera un beneficio, genera un bienestar, ciertamente, y ese es mucho de lo que se busca a través de la gestión de los recursos, sobre todo el recurso humano,
Más recordemos que al final del día no es ese el objetivo final, porque podemos tener muy buen ambiente laboral, Gus, podemos tener muy buena camaradería en la empresa, pero si la empresa no hace dinero, si el negocio no es rentable, de nada sirve lo demás. Es una fiesta. Es una fiesta, ¿no? Y al final del día, pues lo que va a pasar es que pues, se va a acabar, van a terminar cerrando esa empresa porque no es rentable. Los inversionistas, cualquier inversionista en cualquier nivel, pues lo que busca es hacer que su dinero produzca. Entonces, ningún inversionista en su sano juicio le va a meter dinero a algo que no produce, que no es rentable. Entonces, eso es bien importante, el que haya la sensibilidad en todos los que administran el negocio, sobre todo aquellos que llevan un rol de liderazgo, para que en este sentido de estar claros en que el objetivo es la rentabilidad, puedan hacer una gestión de recursos adecuada, óptima, de tal manera que se logre el objetivo de la rentabilidad, además de los objetivos periféricos que debemos de tener en tema de los activos, los diferentes insumos, proveedores, el capital humano, entre otros tantos recursos que se disponen en la organización. Sí, ¿y qué pasa, Luis? Por ejemplo, tomando de referencia el tema de la camaradería que dices ahorita. Mientras no me toquen mis macetas, no hay problema. Pero ¿qué pasa cuando ya llega el momento de organizarse entre departamentos, producción, mantenimiento, calidad, y cada quien expresa sus necesidades a la hora de definir los presupuestos y empieza ahora sí pues el tema de discusión, quién tiene razón, quién no, que no lo necesitas, ¿Cómo le hacemos ahí? Bueno, es que justamente de la mano de lo que comentábamos ahorita, ¿no? El enfoque a procesos, de eso se trata. El enfoque a procesos nos dice, yo soy parte de un proceso. Vamos a pensar, yo estoy en mantenimiento. Ok, mi proceso es mantenimiento, mas no soy el único. El mantenimiento por su propia cuenta no hace que la empresa sea rentable. Es parte de. Entonces, mantenimiento necesita de producción, necesita de finanzas, necesita de compras para hacerse de los insumos, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que yo estoy claro en que mi proceso es mantenimiento, pero mi proceso requiere entradas, que esa es una de las cualidades o de las características de los procesos, tiene entradas y salidas, entonces la entrada de mi proceso la genera otro proceso. Entonces yo necesito tener conciencia no solo de la entrada que necesito, sino también necesito tener conciencia de qué proceso genera esa entrada y cómo la genera. Inclusive irme hasta un siguiente nivel. ¿Quién es el proceso que le genera las entradas al proceso que a su vez genera mis entradas? De tal manera que teniendo esa sensibilidad podamos tener una mayor capacidad de una planificación efectiva y de una gestión efectiva de recursos. ¿A qué le llamamos gestión, Gus? Digo, más para aclarar el término, puede ser que alguna de nuestra audiencia no lo tenga tan claro. Cuando hablamos de gestión, hablamos de aquella interacción entre una persona o más con la finalidad de lograr un resultado, haciendo lo que haya que hacer. Ahora, cuando describimos un proceso de gestión, vamos a hablar de una interacción humana. Entonces, cuando hay gente interactuando para lograr un objetivo, ya hablamos de una gestión. Así es. Obviamente, las personas, pues tenemos múltiples recursos. Simplemente la comunicación es un recurso. Nuestros conocimientos son otro recurso. Nuestras habilidades son otro recurso. Entonces, cuando hacemos uso de estos recursos con el objetivo último de lograr algo y dentro de ello hacemos una interacción, ahí estamos hablando de una gestión. ¿Sí? Entonces, cuando escuchamos ese término, inmediatamente vamos a pensar gente haciendo algo para lograr algo, ¿no? Entonces, la gestión efectiva o la gestión óptima la podemos lograr a partir de entender mejor y de manera más completa nuestro contexto, nuestro entorno. De ahí viene lo que me preguntas ahorita, es bueno, ¿cómo hacerle para que un departamento como mantenimiento se pueda poner de acuerdo con un área como producción para establecer los presupuestos adecuados en términos de recurso financiero, vamos a decir, y se llegue al punto óptimo tanto de hacer el uso adecuado del recurso financiero como de ver el resultado, en este caso en producción, al tener los equipos funcionando, los equipos productivos? Es a partir del enfoque en procesos. Porque una vez que mantenimiento tiene claro cuál es la necesidad de su cliente, que en este caso es a quien le va a proveer las salidas de su proceso, una vez que yo estoy claro en las necesidades de mi cliente, tendré mayor capacidad de gestionar los recursos para generar mis entradas y ser capaz de generar ese impacto hacia mi cliente. Ok, entonces para que eso fluya,
también hay que tomar en cuenta el tema de las competencias de la persona que está como responsable de ese departamento. Porque, pues, el proceso, digamos, ya está escrito, entre comillas, ya hay un caminito que se sigue para desarrollarlo. El tema es las personas que están interactuando o jugando con ese proceso, que tengan las competencias y habilidades suficientes y necesarias para, como dices tú, tener no solamente la visión de mi departamento, sino del que interactúa conmigo y del que interactúa con ese que interactúa conmigo. Entonces, yo creo que el foco debiera estar desde atrás, ¿no? Primero, asegurar que tengamos a la gente correcta, que estemos seguros que saben jugar este juego para que el juego fluya más fácil, ¿no? Exactamente, Gus. Bueno, pues justamente eso que tú mencionas es parte de la administración. Un administrador tiene que tener la capacidad de conocer sus necesidades, entenderlas claramente, para que a partir de esas necesidades pueda identificar cómo subsanarlas. Y esto es a partir de recursos, ¿verdad? Y entonces, oye, necesito gente. Pues puedo salir a la calle y agarrar el primero que pase y meterlo y listo, ya tengo una persona. No es así, ¿verdad? Más bien es qué tipo de gente necesito, bajo qué perfil, qué tipo de habilidades, de conocimientos, para que pueda desempeñar el papel óptimo que se requiere y pueda generar el resultado esperado. Cuando, en el caso de los líderes, Gus, que nos toca pues luego hacer las estrategias, ¿verdad? Para integrar procesos productivos y con todo objetivo, con toda intención de pegar al objetivo que ya mencionamos, la rentabilidad, pues hacemos este análisis, ¿no? De decir, bueno, a ver, ¿qué gente necesito? Y si resulta que ponemos a una persona que al final del día no dio el resultado y como consecuencia de ello la tengo que cambiar, casi siempre decimos, no, pues es que recursos humanos no me trajo a la persona indicada. O no, pues es que la persona no le echó ganas y pues ahora la tengo que correr o la tengo que dejar ir. Y nunca hablamos de la responsabilidad propia, ¿no? Es decir, híjole, la regué en mi gestión de recursos porque contraté a una persona que no era la adecuada o la puse en un puesto que no era el indicado y al final del día no logré, ni la persona logró el resultado, ni yo logré lo que pretendía. Y entonces ahí hablamos de una deficiencia en la gestión del recurso. Ahí también es otro tema de actividad compartida, ¿no? Porque ya lo hemos tocado en otros programas en donde la gente con la que platicamos de recursos humanos nos dice, bueno, es que a veces no nos dan oportunidad de participar en este tipo de procesos y luego los malos de la película somos nosotros, a la hora Sí, es muy común. de que el talento no era el adecuado. Entonces, eso es un punto importante también de que RH ya es un departamento, o debiera ser un departamento ya más estratégico, que participe desde abajo en el diseño de todo esto, ¿no? Bueno, ahí es otro ejemplo del enfoque a procesos que falta en las organizaciones, Gus. Te lo aseguro porque lo he vivido una experiencia. Si tú le preguntas al de mantenimiento, oye, ¿sabes cómo opera RH para poder suministrarte el recurso humano que tú necesitas? Te puedo asegurar un 80% que el mantenimiento, no, pues eso no es chamba mía, no sé, pero tampoco yo tengo que saberlo porque eso le toca a recursos humanos. ¿No? Ciertamente le toca a recursos humanos, pero hablamos del enfoque a procesos y como ya dijimos, entre más conocimiento, entre más noción tenga yo del contexto, más sensible voy a estar a esto y más voy a poder hacer una contribución efectiva. Si yo sé cuál es el proceso de recursos humanos, puedo entender que recursos humanos va a necesitar un perfil bien detallado, va a necesitar una descripción de puesto bien definida, la cual la trabajo yo como usuario principal, vamos a pensar en el caso de mantenimiento, y entonces si yo me involucrara en ese proceso, si yo me acercara a recursos humanos y trabajáramos en conjunto, entonces podríamos tener un resultado mucho más cercano a lo que realmente necesito. Claro, parte de esa visión de los líderes de departamento es justamente eso, que puedan entender que ciertamente cada puesto tiene ciertas actividades que son las principales o los principales compromisos del puesto, de la posición. Pero hay otros pedacitos que son compartidos. Este es uno de ellos. Sí, definitivamente. Todos los puestos tienen esa condición dada, pues. Aquí el punto, si es donde te digo que casi siempre viene el área de oportunidad. Y no por nada, decía este autor considerado como padre de la administración moderna, Peter Drucker, decía que el problema de las empresas o en las organizaciones en donde hay crisis, pues está directamente relacionado a los administradores, fíjate. O sea, nunca mencionó este hombre que el problema estaba en la gente que hace el trabajo, porque al final del día ellos son hacedores. Exacto. Entonces, ellos van a hacer pues, lo que tú
les plantes o les establezcas como el método, el estándar, pero al final del día hay una labor detrás. Recordemos la doble creación, ¿verdad? Antes de llegar a la ejecución, primero tuvimos que haber pasado por al menos haber imaginado la idea o haber desarrollado en nuestra mente qué es aquello que queremos hacer y entonces llevarlo a la ejecución. A veces el que lo planea y lo ejecuta no es la misma persona. Lo planea uno, el administrador, y lo ejecuta otro, el hacedor, ¿verdad? El operativo. Y entonces el 80% de los problemas, según Peter Drucker, en la gestión de resultados de las empresas es derivado de la administración. Y los que lideran, obviamente, esta parte de la administración, pues que siempre están a niveles pues, de alta dirección, hablando de directores, gerentes, supervisores, etcétera. Entonces, ahí, Gus, pues realmente hay una área de oportunidad bastante interesante, empezando por esto que comentábamos del enfoque en procesos dentro de las organizaciones. Así es. Ahora, para administrar esa administración, válgase el término, ¿cómo hacerle? Porque muchas veces, y lo hemos escuchado también de voz de los que nos han acompañado algunas veces aquí en el programa, que pues la dinámica diaria te va envolviendo y te va perdiendo, y muchas veces lo que bien diseñaste al principio, pues ya se diluyó con el paso de los meses, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo mantener ese enfoque para que no te pierdas en el camino? Ok, bueno, pues aquí esta pregunta, Agus, me da pauta para entrar al tema del proceso de la administración. El proceso de la administración se integra de 4 aspectos bastante interesantes. Muchos autores han hablado sobre esto, han planteado esto. A mí en lo particular me gusta mucho la forma en la que lo plantea Berta Madrigal. Es una autora que es bastante reconocida en tema de administración. Y ella plantea en este proceso la interacción de 4 aspectos, ¿no? Que son la planificación, la organización, la dirección y el control. Totalmente. Este último, la parte de control, es el que aseguraría, si es que lleváramos este proceso de manera integral, esto que tú mencionas. Porque ya hablamos de que en las empresas, como en la vida misma, ¿no? El mundo es dinámico, todo el tiempo está en movimiento. En las empresas obviamente ocurre lo mismo. Y entonces si algo tenemos seguro en las empresas, pues es el cambio. Y bien pude haber planificado algo hoy y con la expectativa de obtener un resultado mañana. Y tal vez en el proceso de ir gestionando, de ir trabajando toda esa planeación realizada para lograr ese resultado, me doy cuenta que, caray, no tomé en cuenta esta variable o simplemente se me movieron ya las variables e implique la necesidad de hacer un cambio. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? A partir del control. De ahí la premisa que lo que no se mide no se controla y lo que no se controla pues no se mejora. Eso es toda una realidad. Así es. ¿Sí? Entonces, a partir de entender estos 4 aspectos, lo planeamos, lo organizamos. Aquí entra ya la parte de la interacción, de la gestión de recursos, vaya. Entra la parte de interacción humana, de entender las necesidades de los diferentes recursos. ¿Qué tipo de recursos? Puedan ser humanos, puedan ser activos de la empresa, puedan ser insumos, materiales directos, indirectos, etcétera. La proveeduría es otro tipo u otro nivel de recursos. El capital financiero. Entonces, todo esto que lo vendríamos definiendo desde la planeación, en la fase de organización, pues lo empezamos a trabajar precisamente para integrar una estructura que permita luego llegar a la ejecución. Entramos a la ejecución, para ello pues se necesita una dirección clara, hacia dónde nos vamos a mover, cómo nos vamos a mover, los tiempos establecidos en base a la planeación, etcétera, etcétera. Y una vez encaminados en la ejecución viene la parte de control. ¿Cómo lo voy a controlar? Pues es a partir de una verificación, pueda llamarse una auditoría, pueda llamarse una revisión en piso. Hay diferentes mecanismos, ¿no? Al final del día, la idea es que podamos estar teniendo una retroalimentación continua a lo que se haya establecido como plan inicial para que a partir de esa retroalimentación podamos determinar, vamos acorde a la expectativa en función de lo que se planificó, sí, seguimos adelante. No, pues es momento de hacer el ajuste. Claro. Y esa es la dinámica, Gus. Finalmente esa es la labor del administrador. Ahí es donde ligamos esta parte interesante, y me lo preguntabas al inicio, ¿cómo hacerle para poder, por ejemplo, llevar a cabo una buena planeación de presupuestos?
Pues lo primero es el enfoque en procesos, lo segundo es conocer bien tu operación y con base el enfoque en procesos, conocer al menos las operaciones que tienen una relación directa contigo. Y a partir de ello tendrás mayor sensibilidad, mayor noción para entender la necesidad de tus recursos y con ello hacer una planificación. Claro. ¿Sí? Hay dos maneras, Gus, de hacer los presupuestos, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. La mejor manera y la más recomendada siempre, pues es de abajo hacia arriba. ¿Cuál es? Les explico un poquito, ¿no? de cada una de estas. De abajo, vámonos por la, es más utilizada en muchas empresas, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, de arriba hacia abajo. Es decir, el dueño de la empresa, el director de la empresa, los gerentes de la empresa, que son los que en teoría conocen mayormente el negocio y sus procesos, son los que establecen el presupuesto. Y ellos dicen, mira, vas a tener para gastar producción tanto dinero, vas a tener para gastar ventas tanto dinero, vas a tener para gastar materiales tanto dinero. O sea, ellos establecen los montos a partir del entendimiento y el conocimiento que tienen de su negocio. Y entonces viene como un cascadeo, ¿no? A partir de lo que se establece de arriba, pues empieza a hacer el manejo de los recursos hacia abajo. ¿Qué sucede, Gus, en este esquema, que la verdad no resulta tan eficiente, que luego la gente no se involucra y entonces no entienden la necesidad de hacer el uso óptimo de los recursos y más bien lo toman como, pues es lo que me dieron, pues ahora sí que voy a hacer lo que yo pueda con lo que tenga, ¿no? Así es. Y ni terminan haciendo un buen enfoque de administración de los recursos, ni terminan generando los resultados esperados por la organización. Y de ahí se derivan un montón de excusas o justificaciones cuando, oye, ¿por qué no se logró el resultado? No, pues es que no me dieron, pues ¿con qué lo voy a hacer? ¿Quieres que arregle máquinas, no metas refacciones? ¿Quieres que tenga las facilidades siempre al 100%? No me traes los recursos. ¿Cómo quieren que lo haga? Entonces se pierde ese ownership del proceso. Exacto. En decir, oye, yo estoy a cargo y yo me voy a asegurar de que este proceso entregue los resultados necesarios, y eso se da por la imposición de arriba hacia abajo, claro, de un presupuesto que yo mismo no participé, y pues que bueno, yo voy a hacer lo que pueda con esto que me dieron. No hubo un involucramiento desde Exacto. el principio. Ajá. Eso es de arriba hacia abajo. De abajo hacia arriba, pues es ahora sí que lo inverso, ¿no? Y entonces aquí sí le damos la oportunidad a los operativos, a los que conocen cómo funciona el proceso, a los que le entienden ahora sí que a las tripas, ¿no? No digo que los directivos no lo conozcan, pero finalmente son administradores. La gente que está en el piso, los que están en la operación, los que conocen cada entraña, ¿no? Cada entraña, así es, del proceso, son los que pudieran darle una mayor certeza a la necesidad de recursos para que esa operación sea efectiva. Claro, también se da, y lo reconozco, que también tiene sus deficiencias este tipo de procesos de abajo hacia arriba. Porque luego hay gente que pues quiere protegerse, ¿no? Y entonces, no, es que por si acaso, tráete 5, ¿no? Cuando realmente ocupo 2 solamente. Entonces, bueno, ahí entran los filtros. Por eso los presupuestos de abajo hacia arriba siempre se filtran y se hacen 2, 3, 4 revisiones hasta que queda el último. Pero le das la oportunidad a la gente que ejecuta de participar, de involucrarse, de exponer sus necesidades, y ese simple hecho, pues créeme que hace la diferencia, porque les da ese sentido de pertenencia, claro, ¿no? Que es lo que significa el ownership. Ajá. Y una vez con ese sentido y esa sensibilidad vaya, hay más oportunidad de que ellos se comprometan a hacer una gestión efectiva de los recursos, una administración efectiva de los recursos. Claro, ahí el beneficio, digamos que es doble, porque más allá de que te ayuda a diseñar una mejor estrategia, pues potencias las capacidades y el talento de la gente, porque se siente involucrada, se siente parte del juego y detonas, ¿no? Todo lo definitivo, positivo que te puede dar. Recordemos lo que decía este psicólogo americano Abraham Maslow como parte de su teoría de la motivación, ¿verdad? Él hablaba de las necesidades del ser humano, y una de esas necesidades, que es la necesidad de afiliación, de los seres humanos necesitamos sentirnos parte de. Entonces, si no me involucras, si no me haces sentir que soy parte de, no generas en mí esa motivación. Y entonces por eso, pues bueno, haces como que me das, pues hago como que yo también te doy, ¿verdad? Entonces, esa es la parte que le impacta mayormente, y está bastante comprobado en diferentes estudios que se han hecho como por diferentes empresas, en donde se demuestra que una persona desmotivada, una persona que tiene la moral baja, una persona que no se siente parte de,
te va a entregar un 20, un 30% de productividad en relación a lo que se esperaría de esa persona. Exacto. Sí, es así como conectamos la parte de la estrategia con la parte del desarrollo humano. Exactamente. Y que el objetivo es alcanzar ese equilibrio para poder lograr la productividad que se busca, ¿no? Exactamente. Entonces, justo ahí empezamos a conectar, fíjate, con la pregunta que me hacías al inicio de cómo lograr ese equilibrio entre la generación de los presupuestos para lograr una buena administración del recurso, sobre todo el que tiene que ver con la rentabilidad del negocio y todo lo que corresponde al factor humano. Bueno, pues es eso, Ahí ¿no? está. Finalmente. Estamos hablando sobre el tema gestión de los recursos, administración y productividad. Un tema que resulta pues de mucho interés, sobre todo para las personas que tienen bajo su responsabilidad la administración del negocio, ya sea porque eres dueño de negocio, ya sea porque participas como parte del staff que administra y que se encarga del desempeño del negocio. Y bueno, pues este tema resulta de mucha utilidad para entender cómo es que se debe de considerar este proceso de la gestión de recursos, desde la integración de un presupuesto, Gus, que como bien decíamos ahorita, buscando ese equilibrio para poder tener el óptimo y con ello asegurar un impacto positivo en la productividad, hasta aquellas prácticas ya en la ejecución propiamente de la gestión de recursos. Y bueno, pues como ya lo hemos estado mencionando, todo esto con la intención de generar un impacto en el objetivo que busca todo negocio, toda organización, que es la rentabilidad del negocio. Así es. Y entonces hablábamos antes de irnos a la pausa de la importancia de llevar este proceso de la administración, que decíamos que el proceso de administración se integra de 4 aspectos: planeación, organización, dirección y control, y que cada uno de estos, cada una de estas etapas o cada uno de estos aspectos tiene una parte fundamental en este proceso de llevar una administración efectiva. Una vez que lo entendemos así y lo llevamos en un seguimiento adecuado, pues seremos capaces de lograr los resultados desde la perspectiva o desde el rol y la función propiamente del administrador. El administrador, Gus, es responsable de asegurar los recursos, en principio de aquellos necesarios y posteriormente de hacer el uso óptimo y de generar a través de esos recursos los resultados esperados. Y esto lo ligamos al tema de la productividad, porque finalmente lo que se necesita para que la empresa sea rentable, pues es el asegurar que todos sus procesos sean productivos. Pero ¿qué es la productividad en sí? Para poder hacer una liga efectiva entre estos dos conceptos, administración y productividad. La productividad es la capacidad de un sistema para poder generar un bienestar, ¿sí? Es decir, aquello que nos propongamos o que establezcamos como un objetivo. Así es. Entonces, entendemos que al llegar a este objetivo, seremos capaces de generar una condición de bienestar, porque es a donde quiero estar, ¿no? Es a donde quiero llegar, vaya. Y siendo que cumpla con los criterios, como es el caso otra vez de los negocios, pues uno de ellos es el tema de la rentabilidad. Entonces, siendo este el objetivo, decimos que la productividad se convierte en la capacidad de hacer que el negocio genere la rentabilidad deseada. Si lo vemos desde el punto de vista de un sistema más grande, pues podemos poner como ejemplo los países. Los países, su productividad, por ejemplo, se mide en base al Producto Interno Bruto, que es la capacidad de un país de generar riqueza por persona, y de esta manera se puede generar o tener un indicador que nos dice qué tan productivo es un país. En una empresa, pues también hay métricas, hay indicadores que nos dicen qué tan productivo es el negocio. Y de ahí nos podemos ir en cada subsistema. Podemos medir la productividad por un departamento, por una línea de producción, por un grupo de trabajo, por una persona incluso en particular, por una máquina. O sea, la productividad se puede medir en cualquier subsistema que tenga como objetivo la generación de un impacto positivo en la rentabilidad. Vaya. Así es. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de productividad, Gus, también nos referimos o involucramos 3 aspectos. La productividad tiene que ver con gente, tiene que ver con activos y tiene que ver con capital financiero. ¿Sí? Traduciéndolo en libros de texto, aquella frase que decía revolucionario, que si mal no recuerdo era Emiliano Zapata, decía tierra, trabajo, tierra,
tierra, trabajo y capital. Entonces eran los 3 aspectos de la productividad que en aquel entonces se planteaban así. Bueno, ahorita siguen siendo, ¿no? Sí. Y estos 3, una vez que se involucran desde el punto de vista de interacción como sistema, pues entonces nos van a generar este beneficio, este bienestar, en términos, en este caso del negocio, de rentabilidad. ¿Cómo ligamos esto entonces a la administración? Si hacemos una administración efectiva de estos recursos, de lo que es la gente, el trabajo, que son propiamente los procesos, los equipos, el capital, los activos de la empresa, perdón. Y por último, el capital financiero, entonces podremos asegurar que los negocios sean productivos, es decir, sean rentables, generen beneficio para los inversionistas. Así es. Ahorita hablando de productividad, justamente ya le hemos dado alguna pincelada más bien le hemos dado pincelada a algunos de los temas que están involucrados, pero a manera de clasificación hay 5 elementos o 5 departamentos en los que hay que poner foco y que juegan un papel muy importante dentro de esta gestión de recursos, ¿no? La primera, pues todos sabemos, la planificación estratégica. Es ahí donde parte todo, Exacto. donde contemplas todos los jugadores del partido, qué factores tenemos que contemplar, etcétera. La segunda es la optimización de esos recursos que tú estás contemplando, qué puede pasar y qué hacer para reducir costos y aumentar esta productividad, ¿no? El tercero es la gestión de inventarios, que esa no lo hemos tocado, que también es un tema importante que entra dentro de toda esta parte. La que sigue es la capacitación del personal. Hablábamos de que tenemos que tener claros que la gente que está involucrada cuente con las competencias suficientes, pero también debe estar dentro del presupuesto anual el tema de inversión en capacitación, que ese es un tema que siempre ha sido como que un dolorcillo de cabeza, porque no todos creen en esa parte. No lo ven como una inversión. Exactamente. Y finalmente el quinto elemento es la sostenibilidad ambiental, que es otro tema importante que estamos dejando fuera de la ecuación y que pues con el paso de los años ha venido tomando bastante importancia, ¿no? Completamente, y bien lo mencionas, porque es otro recurso. Así es. Del cual hacemos uso y que pocas veces vemos el impacto que se genera a partir del uso de ese recurso, ¿no? Así es. Simplemente una empresa que utiliza, por ejemplo, agua, vamos a hablar de la situación que tienen ahorita ya en Nava, ¿no? Con la cervecería que pues, está consumiendo mucho recurso en el tema del agua, del líquido vital. Y pues finalmente es un recurso que lo obtenemos del medio ambiente y que generamos un impacto ambiental a partir de ello, ¿no? Entonces también implica definitivamente, y bien lo mencionas. Pues sí, Gus, estos elementos finalmente forman parte del ecosistema para poder lograr, a través de un proceso de administración efectiva, un impacto en la productividad y con ello, pues pegarle al objetivo que busca toda organización, todo negocio, que es la rentabilidad, y de la cual pues también estamos claros que se desprenden otros tantos beneficios, porque luego, insisto yo en esto, porque me ha tocado escuchar muchas opiniones en este sentido, en donde luego la gente también se queda con una idea errónea de que no, pues es que las empresas solo quieren estar pues lucrando y el beneficio y afectan todo. Y cuando hay una mala administración, definitivamente se da, hay casos claros en ello, pero no todas las empresas es el mismo caso, ¿no? O sea, finalmente hay empresas que sí hay responsabilidad social, fíjate, un tema el que hemos estado platicando previamente, sí hay un tema de conciencia clara en torno a la responsabilidad social, y hay empresas que sí buscan, como ya dijimos, pues obviamente es parte de la rentabilidad, pero además buscan generar ese beneficio, ese bienestar en la población en donde esta empresa o este negocio opera. Sí, ahora sabemos que todo proceso, háblese de la industria que hablemos, tiene que tener cierto grado de flexibilidad y más en estos tiempos tan dinámicos, tan activos, etcétera. Entonces, ¿qué podemos sugerir al respecto cuando dentro de esta gestión te topas con estos ejemplos que dices ahorita de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba? ¿Cómo sobre la marcha vas ajustando? Si ya te diste cuenta que a lo mejor los colaboradores y más allá, los líderes que están involucrados directamente en este proceso, no se están enganchando, no están mostrando la actitud correcta para que esto sea eficiente, ¿cómo ajustas las tuercas sobre la marcha?
Mira, ahorita hablabas de un punto bien importante, Gus, que es el tema de la capacitación. Eso tiene que ver con competencia del personal y eso tiene que ver con el administrador, ¿verdad? A quién pones en qué puesto y con qué expectativa de resultado. Si pones a la persona incorrecta con una expectativa muy alta, pues vas a tener Claro. una decepción bastante fuerte ahí, porque finalmente no vas a tener el resultado esperado y lejos de tener a una persona motivada, vas a tener una persona frustrada el día de mañana porque no es capaz de estar generando satisfacción a tus expectativas y peor, Gus, porque luego se da que no hay la retroalimentación oportuna y la persona, además de frustrada y con baja motivación, pues termina con una autoestima baja, ¿no? Porque pues yo por más que me esfuerzo y por más que le echo ganas, pues simplemente no veo por dónde darle gusto allá a mi superior y eso pues ya nos mete en otro tema que es la mala comunicación. Pero finalmente el punto es el que la manera en la que vamos a lograr un involucramiento efectivo con las personas es a través de control. Y con eso le pegamos a la parte que menciono. O sea, cómo darnos cuenta, ir haciendo los ajustes, pues es a partir del monitoreo y del control. Y ese control lo tendríamos que hacer forzosamente a través de las personas que llevan la ejecución. No lo podríamos hacer de manera unilateral. No es porque yo soy el administrador, llámese gerente, supervisor, director, etcétera, y como yo soy el que autoriza los gastos, no funciona de manera unilateral, diciendo simplemente cierro la llave y listo. Porque puedes incluso conflictuar el sistema, ¿no? Se acabó el gasto, ya no nos voy a autorizar nada, se cierra por completo. Oye, espérame, la operación tiene que seguir. Claro. Es donde hablamos del enfoque en procesos. Y que ante la ausencia de ese enfoque en procesos en muchas empresas, que me ha tocado verlo, se da esto, ¿no? Que luego se colapsan los procesos porque un administrador tomó una decisión de simplemente cerrar la llave sin tener conocimiento, sin tener conciencia, y ya generó todo un caos allá adentro y hace que luego las personas que se esfuerzan todos los días en dar lo mejor para lograr el resultado que se espera, no lo logran y viene esta frustración. Claro, no, muchas veces, digo, no sé si estarás de acuerdo, pero muchas veces esas actitudes rígidas, pues lo único que demuestran es incapacidad. Completamente. ¿No? Totalmente. Por eso volvemos al punto que decía Peter Drucker. O sea, al final del día, los administradores somos los que tenemos la responsabilidad principal para que lo que suceda abajo en la ejecución sea o no lo que esperamos en base a nuestra planeación. Pues ya en este último bloque del programa y con intención de enfocarnos mucho a la parte de cuáles pueden ser aquellas prácticas recomendadas o cuáles pueden ser aquellas mejores prácticas sugeridas para llevar a cabo una buena gestión de recursos, pues bueno, vamos a platicar puntualizando algunas de estas prácticas, pero antes de entrar en ese detalle, pues quisiera cerrar el punto que comentábamos antes de irnos al corte, en donde la importancia de que la gente sea parte del proceso, de que la gente se involucre y que entienda no solamente la responsabilidad de administrar el presupuesto como una manera de tener el recurso y no batallar, porque luego a veces también la gente operativa cae mucho en el error, ¿no? Inclusive, pues se dan prácticas a veces en donde oye, me sobró el presupuesto, busquen qué gastártelo, ¿no? Porque si no, el próximo año nos lo quitan, caray, eso es muy común en las empresas. Claro. Entiendo esa parte porque estuve ya en esa parte operativa y entiendo que en ocasiones es preferible pues tener ese colchoncito, ese excedente para mitigar imprevistos, como bien se mencionaba en el inicio del programa, los imprevistos pues siempre van a ser parte y conviene tenerlos en cuenta. De hecho, volviendo a la referencia de la norma ISO 9001, versión 2015, esta norma también ya establece el proceso de gestión de riesgos como algo obligado y eso entra dentro ¿verdad? O sea, si hablamos de que oye, estos imprevistos, bueno, tendrían que administrarse a partir de una gestión del riesgo en donde hayamos identificado previamente como un potencial el que pudiera yo tener X o Y situación y una vez entendiendo el impacto de esa situación, ¿cómo la puedo considerar en mi presupuesto, ¿no? Así es. Y si es de manera controlada, pues que ahí yo insisto mucho que esa es la parte clave de todo este proceso de gestión de recursos, es la parte de control. Si llegamos a tener los controles adecuados, podremos tener con toda conciencia clara el comportamiento de los procesos y las operaciones y mediante el uso de ciertos recursos, entonces poder predecir, vaya,
pronosticar y decir, bueno, entiendo cómo se comporta, entiendo cómo es que se da la interacción con X o Y recursos y esto me permite predecir hasta cierto punto entonces cómo es que se puede dar esta necesidad. Y al final del día, pues es administrar. Y entonces, en la medida que el personal se involucra, en la medida que nos volvemos parte de la gente que participa en la elaboración del presupuesto, va tomando esa conciencia en decir, bueno, voy a aplicarme en ejercer el presupuesto de manera efectiva y si me sobra, pues quiere decir que es desempeño, ¿no? O sea, estamos teniendo un buen desempeño y si el día de mañana ese sobrante de presupuesto me lo retiran, pues deberá de ser justificadamente. No podríamos pensar en que, híjole, es que mañana me va a afectar porque me lo quitaron. Pues entonces quiere decir que no lograste esa mejora como algo planificado, fue chiripa, ¿no? Claro. Y entonces si fue chiripa, pues ahí sí puedo entender que no, pues no me lo quites porque ya no sé si el próximo año lo voy a poder repetir o no. Entonces es donde entramos en esta parte de que los administradores tienen que llevar un proceso efectivo en donde la planeación, la organización, la dirección y el control deben de ser capaces para poder proyectar el beneficio esperado, reflejar el beneficio esperado. Así es, definitivamente. Yo creo que una vez que se define ya la parte dura, por así llamarlo, yo creo que el siguiente paso, muy necesario incluso desde el principio, es poner la energía en los temas blandos, Luis. Yo aquí destacaría el tema colaborativo, interdepartamental, porque decíamos ahorita, si pierdes de vista el bien común, te vas a cerrar a las necesidades propias o específicas de tu departamento, que a lo mejor en alguna o dos líneas pueden chocar con el bien común. Sí. Entonces, aquí la sugerencia y la invitación es, eleva la visión, no pierdas de vista el bien común y ten una actitud de colaboración siempre. Porque eso, por más diseñado que tengas el plan, por más bonito que esté, claro, no va a ocurrir o se va a tropezar porque tu actitud no es la correcta. Entonces, aquí toma relevancia el tema de las competencias blandas que también destacamos mucho, ¿no? Sí, porque recordemos que la competencia tiene que ver con tener el conocimiento, tener la habilidad, pero además tener la actitud. Es correcto. Si nos falta una de estas tres, Gus, no hay competencia. Totalmente. La persona puede saber mucho, puede saberle mucho al proceso, pero si no tiene la actitud para hacer que el proceso funcione, la persona no es competente. Así es. Y al final, que es un tema de negociación. O sea, es una estira y una floja, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra, pero después me das, te doy y logramos un acuerdo, ¿verdad? Sí, correcto. Bueno, pues eso tiene que ver, justamente hablando de mejores prácticas, con la parte del recurso humano. Así es. ¿Verdad? Ahí es donde se involucra esta parte de la administración del recurso humano, no solamente del área de recursos humanos, digo, todo líder, todo administrador que tenga dentro de sus equipos o de sus responsabilidades la gestión de equipos de trabajo, gente, pues bueno, tiene la necesidad de poder observar este tipo de situaciones, ¿no? ¿Cómo es la competencia de la gente? ¿A quién tengo en qué puestos? ¿Cómo estoy administrando la parte de los resultados de esta persona? ¿Cuántas personas tengo? Si la carga de trabajo es la adecuada, si la rendición de cuentas es la adecuada. O sea, todo esto es parte de administrar recurso humano. Y como ya mencioné, pues todo líder, todo gerente, todo supervisor que tiene gente a su cargo tiene esta responsabilidad. Entonces, mejores prácticas en este sentido. Ten un conocimiento claro de la gente que está contigo, haz un mapeo de talento de la gente que está contigo, ligando la parte de qué puesto lleva esta persona y con qué competencias esta persona cubre ese puesto para ver si efectivamente es la persona indicada. Así es. En la parte de los activos, Gus, que es el otro recurso, los activos, ¿qué conocemos como activos? Pues aquellos... Las máquinas, exacto, equipos. Aquellos equipos que son los que permiten que el negocio genere el capital necesario como parte del resultado de la operación. Sí. Máquinas, herramientas, vehículos, edificios, etcétera. Todo esto es parte de los activos y pues la manera de administrar estos activos primero es pues teniendo claridad de qué activos se cuenta, con qué activos se cuenta. Y lo segundo y muy importante, cuál es la capacidad instalada de estos activos. Es decir, qué es lo máximo que puedo obtener de esos activos. Porque resulta que luego a veces tenemos equipos que son muy costosos y los tenemos utilizándolos a un 30%, pues definitivamente no estamos logrando la productividad óptima con ese equipo. Entonces hablamos de capacidad instalada. Aquí la recomendación es establece tu estudio de capacidad instalada y monitoréalo de manera constante. ¿Cómo estás utilizando la capacidad instalada de tu activo fijo?
Sí. Otro recurso es los proveedores o los insumos. También los proveedores son parte de los recursos, además de los materiales que estos mismos proveedores nos entregan. Entonces, aquí también se recomienda tener un proceso de gestión de proveeduría que pues casi siempre lo conocemos como desarrollo de proveedores. Uh-huh. Estar monitoreando qué proveedores tengo, estarlos evaluando, calificando, darles retroalimentación, proveerles, ¿por qué no? También es muy válido. El desarrollo de los proveedores involucra el proveerles de recursos como puede ser mejores prácticas, capacitación, auditorías, hacer congresos dentro de tu planta donde invites a los proveedores. O sea, es la interacción que se da de ti hacia los proveedores con la intención de mantener esa línea clara y entendida, enfocada totalmente a lograr satisfacer tus necesidades. Correcto. En el tema de insumos, pues es la administración de inventarios, uh-huh. El establecer sistemas de gestión para lo que es la optimización de materiales, ya sean materiales directos, es decir, aquellos que van en los productos, o materiales indirectos, que son aquellos que se requieren para poder fabricar los productos que se pongan, que se ofrecen al mercado. Y pues hay hoy en día mucha tecnología pues, realmente para poder hacer esto. Digo, pues ya hay ERPs, que son sistemas software, ¿verdad? Que son asistentes computacionales que sirven y que ayudan mucho pues para lo que es una administración efectiva de los insumos. Y por último, Gus, pues está el tema de capital financiero, ¿no? Que pues es obviamente el coco, así es, sí. De las empresas. Ahí está el objetivo último. Y aquí la parte de administración es, pues, elabora un presupuesto. Para ello, pues, tienes que conocer la operación, tienes que tener un modelo de negocio, esto es bien importante, un modelo de negocio en donde tengas claro cuál es tu estructura de costos, para que a partir de esa estructura puedas tener claridad de, en principio, si el negocio por diseño es capaz de generar rentabilidad, por diseño, fíjate. Porque si no lo es, pues ya estás en problemas. Claro. Pero si sí lo es y no lo estás logrando, ya es un tema de desempeño y es donde entra la parte de administrar como operaciones, administrar el recurso para que puedas lograr esto. Entonces, establece un presupuesto, diséñalo, elabóralo. La recomendación es de abajo hacia arriba y una vez que lo tengas, pues llévalo a ejecución y contrólalo, ¿no? O sea, lleva tus indicadores, tus métricos, tus mecanismos para poder tener un control adecuado de y que con ello al final del día puedas tener el impacto deseado. Claro. Sí, con todo esto yo creo que lo cerramos con el tema de nunca dejar de medir, de evaluar, correcto, de dar seguimiento a los KPIs, porque finalmente eso es el termómetro que nos va a ir diciendo para dónde, ¿no? Es correcto. O sea, ahí está la clave, establecer los indicadores. Una vez indicados a todas las áreas involucradas, estos métricos, pues el seguimiento a los mismos. Entonces, pues ahí están a nuestra audiencia, esas son las mejores prácticas, las recomendaciones, y pues lo interesante acá es que se lleven a cabo. Así es. Y una actitud también de mejora continua, ¿no, Luis? Porque siempre hemos dicho las conexiones neuronales, sí, cuando sí, pones el foco en algo, pues fluye todo, ¿no? Entonces, es correcto, el enfoque. Hablando de este tema, poner la energía en el tema de la mejora continua, pues te va a dar esa fluidez para estar siempre detectando oportunidades de optimización, ¿no? Sí, definitivamente, Gus, bien lo mencionas, es parte de la actitud, debe de ser parte de la cultura en todo negocio en donde se promueva este enfoque hacia la rentabilidad. Muy bien, pues agradecemos el favor de su atención, es así como llegamos al final de este programa. Si Dios lo permite, nos escuchamos el próximo jueves para seguir platicando a nivel de planta y pues no nos queda más que desearles un buen fin de semana. Muchas gracias a todos por su atención, que tengan una buena noche. Saludos. Muchas gracias por habernos acompañado. Te esperamos en nuestra próxima emisión para seguir charlando a nivel de planta.